Buenos días chicos, ¿cómo estamos empezando la semana? ¿Bien? Bueno, yo espero que sí, ¿eh? De todo corazón les digo a ustedes, traten de levantar esos ánimos, nada de tristezas, nada de esas cosas que hacen que nuestro organismo no se recupere o esté dispuesto a adquirir cualquier enfermedad, ¿ya? Chicos, a ser valientes y guerreros ahora. El día de hoy vamos a trabajar sobre la mitología griega y cómo empezó Grecia su decadencia, ¿no? Una cultura tan grande, tan maravillosa, con tantas manifestaciones culturales, también tuvo su decadencia y vamos a ver por qué y ustedes van a entender muchas cosas que de repente hasta ahora no entienden. Para los griegos, los dioses eran muy importantes, tan importantes que intervenían en la vida de los seres humanos en forma directa. Se decía que los seres humanos nacían ya con una vida trazada, o sea, con una vida escrita. ¿Quién escribía su vida? Los dioses, ¿no? O sea, desde el nacimiento mismo ya se sabía qué es lo que iba a hacer esa persona. ¿Qué es la mitología griega? Se llama mitología griega a un conjunto de mitos y leyendas que formaban parte de las creencias de los griegos y que fueron transmitidas de generación en generación por vía oral. Pero también hubo literatura al respecto, por eso es que podemos estudiar nosotros la cultura griega con más precisión que otras culturas que no tuvieron de repente escritura, ¿verdad? ¿Cómo fue la religión de los griegos? La religión de los griegos tuvo tres características fundamentales. Uno, eran politeístas, es decir, que creyeron en varios dioses. Estos dioses eran antropomorfos, es decir, tenían forma de hombre. Para ellos tenían forma de hombre y de mujer, obviamente, ¿no? Luego también otra característica es que la religión de los griegos fue panteísta, es decir, creyeron en las fuerzas de la naturaleza. Los principales dioses griegos fueron Zeus, que era el dios de todos los dioses, el padre de todos los dioses y también de los hombres, ¿no? Hera, H-E, ¿no? H-E con H, era la diosa de la maternidad. Atenea era la diosa de la sabiduría. Afrodita era la diosa del amor y de la belleza. Ares era el dios de la guerra y de los combates. Apolo era el dios del conocimiento. Poseidón era el dios del mar y de los terremotos. Hades, con D y H, Hades era el dios del infierno. Mira tú, ellos también creían en el infierno, ¿no? Ahora, habían unas criaturas mitológicas, esas criaturas, ¿se acuerdan que hablamos de ellas en la situación significativa que leímos? Bueno, yo te voy a mencionar algunas de ellas y luego al final vas a tener que investigar cómo era, quién era, qué se supone que representaba, etc. ¿Ya? Por ejemplo, el Pegaso era un caballo pero con alas. La sirena era una mujer mitad ser humano y mitad pez. El grifo era un animal alado que tenía un pico de águila y cuerpo de león. El centauro era mitad hombre y mitad caballo. El minotauro, cabeza de toro y cuerpo de hombre. La medusa, que era una mujer bien extraña porque sus pelos eran aparentemente unas serpientes. Qué interesante, ¿verdad? Esta mitología. ¿Cómo creyeron los griegos en esto? Ahora, ¿cómo se empieza a producir la decadencia de Grecia? Como en todo caso, cuando hay guerras es porque ha habido separación, porque ha habido desunión, porque ha habido división. En este caso, Esparta y Atenas, ¿se acuerdan que empezaron a dividirse, ¿no? Atenas era el lugar donde se formaban los intelectuales y Esparta era el lugar donde se formaban los guerreros, ¿correcto? ¿Qué hicieron los espartanos con los atenienses? Como ganaron la guerra del Peloponeso, los espartanos empezaron a saquear los campos de cultivo de los atenienses
Y esto que hizo que los atenienses no tuvieran alimentos. También, además, hubo una epidemia, ¿no? Una epidemia que le llamaban peste de ellos, que afectó mucho a la población de los atenienses, y esto que hizo que se redujera la población, o sea, que disminuyera, en otras palabras, la población. Los atenienses estaban derrotados, ¿no? Y esto hizo también que su tipo de gobierno, que era el democrático, empezara a ser cuestionado. O sea, se dudaba de ese tipo de gobierno, porque si los atenienses no habían tenido éxito con la democracia, quiere decir que no era buena. Esa es la interpretación que le daba. Es entonces que los espartanos formaron un gobierno con 30 ciudadanos, a los que le llamaron el gobierno de los 30 tiranos, que fue en el siglo V a.C. También Esparta no se, digamos, no se libró de enfrentar una destrucción también. Sus ciudades se destruyeron. ¿Y esto qué propició? Que surgiera una nueva ciudad, una nueva polis llamada Macedonia, que se convirtió posteriormente en una potencia griega gracias a su gobernante, sobre todo Alejandro Magno. ¿Se acuerdan ustedes que lo mencionamos cuando hablamos de las guerras estas en las que se enfrentó Persia con Esparta? Ya, muy bien. Esta Macedonia pues fue gobernada también por Alejandro Magno. Finalmente Alejandro Magno muere, ustedes lo saben en qué circunstancias, ¿no? Y este poder militar bajó, digamos, su efectividad, pero nunca bajó las manifestaciones artísticas ni culturales de la cultura hebrea, de la cultura griega. Más bien, por el contrario, se juntaron con las culturas orientales y formaron lo que se denominó el periodo helenístico, que lo vamos a estudiar la próxima clase. Para que me puedas responder bien a las preguntas que te voy a hacer, te voy a diferenciar causas y consecuencias, ¿correcto? Como un ejemplo. Y luego tú, basándote en ese ejemplo, vas a contestar las preguntas. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que causa el COVID, la propagación del COVID-19? La propagación, no es la enfermedad, sino la propagación. La causa principal es la desobediencia de la gente a las disposiciones. Tú ves que hay gente en la calle que sale a la hora que quiere, no usan mascarilla, es decir, en verdad desobedecen las disposiciones. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esto? Una propagación incontrolada del COVID-19. Eso ha hecho que también nos amplíen 1, 2, 3 y hasta 4 veces el confinamiento en nuestra casa, es decir, el encierro prácticamente, ¿no? Y eso también ha provocado la postergación del inicio de actividades económicas, que es tan importante para la economía de nuestro país. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que causó la caída de Atenas? Pregunta 2. ¿Qué consecuencia trajo la caída de Atenas? Número 3. ¿Cuál fue la causa para que Grecia regresara al régimen de monarquía? ¿Te acuerdas? ¿Cuál fue la causa de ello? A ver, por favor, trata de pensar para que me des una respuesta correcta. Recuerda que una respuesta negativa yo te la recibo, pero eso te resta puntos. Así que piensa, por favor, en la respuesta que vas a dar, ¿ya? Y por último, hazme un resumen de lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Correcto? Puedes hacerlo mediante un organizador gráfico, o si quieres un resumen simple. Espero tu tarea hasta las 9 de la noche, no lo olvides, ¿no? Y eso me ayuda también a tomar asistencia. Chicos, nos encontramos la próxima clase.